¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo episodio de En Contexto a través de Yucatán. Ahora mi nombre es Israel Medina y como siempre en este espacio abordamos temas de interés. Hay uno que ha estado muy en boga a raíz de una serie de reformas que se han aprobado en los últimos meses en materia laboral. Y es por eso mismo que agradezco que nos acompañe aquí en el estudio el magistrado de circuito, José Alejandro Moguel Espejo. Él forma parte del Tribunal Colegiado en materia de trabajo y administrativa. Magistrado, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, Israel, muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí para poder platicar con todo tu público. Decíamos de ese tema que pues es muy cercano porque en Yucatán hay muchas trabajadoras, trabajadores y bueno, pues constantemente se están actualizando los marcos jurídicos, sobre todo para garantizar pues, bienestar, que sus condiciones laborales sean mejores y recientemente se aprobó una reforma que ha generado polémica, pero antes de entrar a temas escabrosos, creo que primero hay que conocerla, el fondo de la reforma de las 40 horas. ¿Qué se aprobó y qué está ya en marcha de irse integrando a la vida laboral de las personas? Pues mira, primero tener en cuenta que desde la Constitución de 1917, la jornada máxima en México era de 48 horas semanales, ¿sí? Se establecía que eran máximo 8 horas diarias, con 6 días de trabajo y al menos un día de descanso. El pasado 3 de marzo se aprobó una reforma constitucional que estableció que ahora la jornada máxima va a ser de 40 horas semanales. Este cambio, esta reducción no va a ser inmediata, va a ser gradual. Se estima que a partir de 2027 se reduzcan 2 horas y así sucesivamente hasta llegar a 2030, cuando entonces ya la jornada máxima va a ser de 40 horas semanales. Se puede considerar es un avance. Hay voces que cuestionan que lo que se requería eran 2 días de descanso, pero en términos de la gente que hoy pues utiliza su tiempo no solamente en el trabajo, en la movilidad y desde luego la atención de la familia, ¿no? ¿Esto se puede considerar un avance? Bueno, eso es un tema de opinión. Me parece que sí es un avance porque implica una reducción de horas. Como dije hace unos momentos, desde la Constitución de 1917 las horas máximas eran 48, ahora pues hay 8 horas menos que gradualmente se van a alcanzar. Y si bien no implica que sea una reducción de días de la semana, porque se sigue previendo que puedan ser hasta 6 días, con al menos un día de descanso, pues implica una reducción en el número total de horas que se trabajan en una semana laboral. Lo que es inobjetable es que esta reforma está en su proceso de integración, de aceptación, más bien implementación de parte de las personas que emplean a mucha gente y supongo que también conlleva la responsabilidad de aplicarla, pero también de asumir consecuencias en caso de no cumplirlo. Sí, claro, esto implica también una carga administrativa igualmente para las patronales, ¿no? Falta ver también, el Congreso tiene 90 días naturales a partir de la publicación de la reforma para expedir la reforma, pero ahora la Ley Federal del Trabajo. Esta fue la reforma constitucional. Falta que se reforme la Ley Federal del Trabajo para ver diversos aspectos. Por ejemplo, en la constitucional solo se estableció el máximo semanal de 40 horas, pero no sabemos si el máximo diario va a continuar siendo de 8 horas o si se va a modificar. ¿Cómo van a quedar la jornada nocturna o la jornada mixta? Porque se entiende que la jornada máxima es la diurna. La nocturna siempre es inferior y la mixta pues es un intermedio entre ambas. Entonces, todavía no sabemos qué va a pasar con eso, qué pasa con el horario para tomar alimentos y reponer energías, que actualmente es un mínimo de media hora, se va a quedar igual, se va a modificar. Hay muchos aspectos que todavía están, digamos, en el tintero, que tenemos que ver qué define y cómo lo define el Congreso de la Unión. Una vez aprobado esto, pues ya tendrían ustedes en el Tribunal del Circuito los elementos incluso ya para empezar a tomar medidas, considerando que esta reforma, al ser gradual, a partir del próximo año es cuando se empezarían a restar las 2 horas laborales en la jornada. Así es. Bueno, primero los tribunales laborales que conocen en un primer momento de los juicios por despidos o reclamo de prestaciones van a tener que empezar a considerar esta nueva distribución horaria que se aplicará a partir de 2027 cuando conozcan de los juicios, de las demandas laborales, ¿no? Y eventualmente, si promueven juicios de amparo contra esas resoluciones, pues ya nos tocará a nosotros como tribunales colegiados revisar si la decisión
de las juezas y jueces laborales, pues es acorde a derecho. Todo cambio en materia de leyes implica adecuaciones y el tener que abrir compases de espera para que su implementación pues, sea exitosa, ¿no? Otra reforma que recientemente se aprobó es la llamada Ley Silla, que pues obliga a la parte patronal de dotar pues, de este mueble, ¿no? Para que la gente tenga la posibilidad, sobre todo hay centros laborales donde se la pasan de pie buena parte del día, ¿no? Y entonces se generaron también compases de espera para que esto se vaya implementando y pues el trabajador en medio de la carga laboral pueda tener por ahí un respiro. Sí, es correcto. Se publicó esa reforma, esa llamada Ley Silla en diciembre de 2024 y se hizo aplicable a partir de junio de 2025 del año pasado. No es una ley como tal, sino es una reforma a diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, que establece ahora la obligación de los patrones de contar con sillas con respaldo para que puedan descansar los trabajadores. Si el trabajador tiene un empleo que permite estar sentado durante su jornada, pues tener esa silla. Y si no, cuando hablamos, por ejemplo, de dependientes de tiendas departamentales que tienen que ir de un departamento a otro o que son personas que atienden al público y que no pueden sentarse todo el tiempo de su jornada, sí tienen que contar con periodos de descanso y para ello también obliga al patrón en los reglamentos interiores de trabajo pues tener esta regulación de cómo van a ser estos descansos, cada cuánto, de cuánto tiempo. Recordemos que el reglamento interior no lo expide solo el patrón, sino que es una comisión integrada por representantes del patrón, pero también de los trabajadores, para tener ahí un pacto, un convenio de cómo van a ser esos descansos. Sí, porque cada centro laboral es diferente. Pongamos como ejemplo un Oxxo, ¿no? Donde ahora sí que la cajera, el cajero, pues están de pie atendiendo y seguramente en algún momento tendrán esta pausa para, pues ahora sí que poder tomarse este descanso, aunque puedan estar haciendo otras cosas dentro del propio establecimiento. Claro, que allí es donde habría que valorar, ¿no? Si es necesario que el cajero o cajera tenga que estar parado o puede estar sentado durante su jornada, ¿no? Quizás el que se dedique a atender, a mostrar los productos y demás, pues sí necesite estar movilizándose, pero si tiene que estar fijo en una caja, pues quizás pudiera estar sentado. A mí me ha tocado ver en los supermercados, en algunas tiendas, ¿no? Que está el dependiente del mostrador, pero no lo dejan sentarse, ¿no? Ahí una vez tuve una experiencia en una tienda donde envuelven regalos que las trabajadoras están paradas porque cuando llega, digamos, la dueña de la tienda, no le gusta verlas sentadas. A pesar de que ellas están en un mostrador envolviendo, no les gusta verlas sentadas. Incluso hasta ponía su bolsa sobre una de las sillas para que no la puedan ocupar, ¿no? Entonces, ese tipo de actos pues están prohibidos ya por la nueva ley. Patrones, claro. Hay una prohibición específica para que los patrones no puedan obligar a los trabajadores a estar de pie durante toda su jornada. Una vez que se aprobó la reforma judicial, hubo cambios. Uno de ellos es precisamente en el Tribunal del Circuito al que perteneces. En esos meses de trabajo, ¿cómo ha sido la carga? Ahora sí que hablando de carga laboral, los asuntos que les llegan a ustedes, ¿cómo se ha ido desarrollando todo este trabajo? Bueno, mira, a mí me tocó llegar a un tribunal con un excelente equipo de trabajo. Lo agradezco mucho, la verdad. Los temas que vemos son temas laborales y administrativos, desde despidos, revisar las sentencias de los jueces laborales o de las juntas de conciliación y arbitraje que siguen teniendo actividad para desahogar los asuntos que ya tenían antes de la reforma laboral que se implementó aquí en Yucatán en 2022. Pero también asuntos administrativos, fiscales, agrarios. Es una gama de asuntos más amplia de la que yo venía resolviendo como juez, pero es de verdad una actividad muy gratificante, sobre todo porque se relaciona directamente con la garantía de los derechos humanos de todas y todos. Sí, de las personas que bueno, pues todos los días ahora sí que salen a ganarse el pan de cada día para llevar el sustento a sus familias y bueno, pues recientemente pues estuviste en campaña. Uno de los ofrecimientos fue precisamente de la mayoría, de casi todos y de todas las candidatas y candidatos, fue de mantener una cercanía con las personas, principalmente con las personas electoras, pero en general, pues con toda la ciudadanía. Te hemos visto muy activo en redes sociales, compartiendo de manera digerible información de tu ámbito, que es el laboral.
Sí, la verdad es que derivado de la campaña, pues se generó un canal de comunicación con la gente, ¿no? A través de diferentes plataformas, ¿no? Como TikTok, como Facebook, como Instagram. Entonces, lo que trato es no perder esa cercanía, ese contacto y poder tener contenido que sea de interés para la sociedad, que sea, como tú dices, digerible, fácil, ¿no? Yo creo que si las personas no entienden porque es demasiado técnico el lenguaje jurídico, pues hay que simplificarlo para que todos podamos tener acceso a ese tipo de contenidos, ¿no? De contenidos y hacer uso de la justicia laboral, porque pues está al alcance de todos. A veces, como tú mencionas, por el desconocer mucho de este ámbito, a veces uno puede quedar en una situación de indefensión. Sí, claro, puede resultar una situación de indefensión o incluso yo estando en un juicio, pues quizás pues tampoco entender qué es lo que me están resolviendo, ¿no? Yo cuando fui juez laboral, me tocó, uno de los primeros casos que me tocó resolver era un asunto de beneficiarios y beneficiarias de un trabajador que había fallecido. Y cuando se designa a los beneficiarios, pues habían 3 niños, niñas y adolescentes que estaban involucrados, ¿no? Y justo eso es lo que aplicamos. O sea, teníamos claro que la sentencia laboral como tal, pues a lo mejor no iba a ser de fácil comprensión para estos niños y niñas, ¿no? Y empezamos a generar los formatos de lectura fácil de las sentencias laborales. En el estado, al menos a nivel local, con las juntas, pues no existían ese tipo de formatos. Se veía más en temas de amparo, derechos humanos y demás. Y lo empezamos a aplicar a la justicia laboral local y dejamos como una práctica ya en los tribunales laborales locales adjuntar un formato de lectura fácil explicando claramente qué es lo que se hizo, cuáles son los derechos que tienen, si le corresponde algún monto, de manera muy sencilla, sin lenguaje técnico, sin legalismos, para que sea accesible a niñas, niños y adolescentes. Tú tienes experiencia en el ramo, has desde tiempo atrás trabajado en ello. Todo este cambio que se ha ido dando, digo, a partir de la elección y de muchos más que de los que estamos platicando en materia legislativa, ¿eran necesarios? 1 y 2, ¿cómo ha ido facilitando el tema de los tiempos? Porque pues también tenemos conocimiento de que pues se generan largas esperas en resolverse litigios laborales. ¿Esto va encaminado precisamente a agilizar la justicia laboral? ¿Cómo lo ves? Bien, la agilización de la justicia laboral yo creo que viene desde el cambio de 2022 en Yucatán, que se implementó este nuevo sistema de justicia, donde se sobre todo priorizó el tema de la conciliación laboral, ¿no? Antes los juicios en las juntas de conciliación y arbitraje podían durar 5, 6, 7 años. La intención ahora es que los juicios pues, se lleven de manera ideal unos 6 a 10 meses, ¿no? Dependiendo del tipo de juicio. Muchos de ellos terminan arreglándose a través de la conciliación, ya sea ante el Centro de Conciliación Laboral, porque ese nuevo sistema de justicia incluyó la creación de centros especializados en conciliación laboral, o también conciliando directamente ante el juez ya en sede judicial. De los números que yo tenía cuando dejé el tribunal laboral, aproximadamente el 50% de los asuntos se resolvían a través de la conciliación en alguna de las etapas del juicio. Que es también una herramienta que se ha implementado para precisamente que se llegue a buenos acuerdos, ¿no? Que no sean pleitos largos y a veces en la que las partes, pues, siempre va a haber alguna parte inconforme, pero incluso a través de los tribunales tienen esa opción de apelar, ¿no? Sí, claro, en cualquier tiempo debe darse la oportunidad de conciliar. O sea, la reforma al sistema de justicia laboral tiene como uno de sus pilares la conciliación. Muchas veces es ni siquiera un tema de que no se quiera pagar o no se quiera recibir, sino quizás nada más hay que darles el espacio para que puedan comunicarse con toda libertad y tratar de reducir esos efectos del conflicto, y eso por sí mismo genera un entendimiento que muchas veces termina en un convenio conciliatorio. Claro, largos conflictos laborales generan estrés, no solamente en el patrón que ve que no se resuelve un asunto, también en las y los trabajadores. Y últimamente, a raíz de la pandemia y de otras circunstancias, el tema de la salud mental ya forma parte o debe formar parte de los protocolos en cualquier centro laboral. De ahí que se implementó esta NOM 035 para que la gente, quien nos está viendo a través de este podcast, conozca un poco. A veces se menciona
y suena un poco técnico, pero ¿qué conlleva el que una empresa, un centro laboral tenga los protocolos de esta norma? Bien, la NOM 035 es una norma para identificar, prevenir y atender los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo. ¿Qué son los factores de riesgo psicosocial? Pues las cargas excesivas de trabajo, las jornadas extenuantes, esos liderazgos quizás nocivos, ¿no? para la salud de las personas. Todos estos aspectos, la violencia, por supuesto, el hostigamiento, el acoso, todos esos aspectos que pueden implicar pues alguna afectación a la salud mental de las trabajadoras y trabajadores. Y esta NOM pues lo que establece es justo esas obligaciones que tienen que tener los patrones para atender estos aspectos. Primero, identificar, levantar encuestas, diagnósticos para conocer si hay estrés laboral, si hay sobrecargas, si hay algún líder que no está siendo efectivo, sino nocivo en cuanto a su equipo de trabajo. Luego tener también acciones de prevención como capacitaciones, ¿no? Tanto de manera organizacional como en temas incluso de género, de violencia, de prevención en general, ¿no? Y finalmente también tener acciones ya de atención. Cuando tenemos un suceso específico, pues saber cómo lo vamos a atender y para eso también están los protocolos. Tienen que tener una comisión específica para estudiar este tipo de casos que se lleguen a suscitar. Tienen que tener personal como primeros respondientes, es decir, la primera persona con la que pueda acudir alguien que fue, pues a lo mejor víctima de alguna violencia, ¿no? Que pueda acudir para explicarle, que pueda garantizar su seguridad, su integridad, incluso su anonimato, ¿no? Y cómo se va a dar toda esta atención, la canalización con instituciones si es necesario y demás, ¿no? Es preciso tener acciones de identificación, de prevención, pero también de atención en los centros de trabajo. Y las obligaciones también están divididas por tipos de empresas, las que tienen de 1 a 15 trabajadores, de 16 a 50 trabajadores y de 50 en adelante trabajadores. Van teniendo cada vez más cargas en cuanto a las obligaciones que tienen para abatir estos factores de riesgo psicosocial. Y es que generar condiciones de ambiente laboral que sean favorables, pues ayudan no solamente para que la empresa sea más productiva, ¿no? Pues si vas a trabajar en una empresa donde te sientes a gusto, hasta ganas dan de quedarse más tiempo, ¿no? Y esperando que te paguen el extra ahora con el tema de la reforma, pero es entrar en una nueva cultura en la que tienen que estar inmersas, pues la parte patronal, pero también la parte de las y los trabajadores. Sí, claro, pues en el trabajo pasamos pues una buena parte del día y por consiguiente de nuestras vidas, ¿no? Entonces, qué mejor que tener un ambiente en el que podamos desarrollarnos con libertad, con seguridad, con tranquilidad para ser pues más productivos también. Y que pues la última instancia sea acudir al tribunal de circuito, ¿no? Sí, acudir en primer término ante un tribunal laboral, porque las juntas pues ya solo ven los temas antiguos y una vez que les resuelvan su asunto, si no están conformes, pues podrían promover un juicio de amparo que ya sería del conocimiento de los tribunales colegiados, en este caso en el que yo me encuentro. Con esos cambios que se han logrado, la gente puede tener la tranquilidad de que hoy estamos entrando a una nueva etapa de la justicia laboral. Sí, yo creo que estamos transicionando a consolidar este nuevo sistema de justicia laboral. ¿No? Sí, todavía faltan pasos, hay asignaturas pendientes, ¿no? Faltan, me parece, generar, por ejemplo, protocolos para las audiencias, para garantizar la seguridad y la integridad de las personas trabajadoras. Internamente, en el tribunal que yo tuve a mi cargo, sí generamos lineamientos. ¿Qué pasaba? Llegaban a las audiencias una trabajadora que entre los hechos de la demanda pues señalaba actos de violencia, de acoso y demás, y pues teníamos que tener ciertas medidas para evitar que se confrontara con la persona a la que le atribuye esos actos, ¿no? Entonces, pues ahí generamos ciertos lineamientos, ¿no? Para que no estuvieran juntos en ningún momento, que no tuvieran que encararse y demás. Y yo creo que falta eso, pero de manera general, que pueda ser un tema transversal y parejo, ¿no? Para todos los tribunales laborales. Claro, ¿dónde te pueden seguir las personas? ¿Cómo encontrarte? ¿En qué plataformas de las amplias redes sociales que hoy existen? Bueno, en todas las plataformas estoy como Alex Moguel, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Ahí comparto un poquito de lo que hago y también de los temas que creo que pueden ser de interés para las personas. Pues vamos a continuar siguiéndote, conociendo esto que nos permites conocer, saber y sobre todo entender que es lo más importante.
Sí, con mucho gusto, para eso estamos y muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Magistrado, te agradecemos mucho tu presencia aquí y desde luego abierto el espacio para ir platicando de estos temas porque hay muchas cosas que descubrir y la reforma y otras leyes que se vayan generando seguramente habrá que explicarlas en el campo de la justicia laboral. Así es, la justicia laboral sigue modificándose, sigue consolidándose y seguramente habrá más temas para platicar. Gracias al magistrado José Alejandro Moguel Espejo. Le agradezco que nos haya acompañado en este episodio de En Contexto. Mi nombre es Israel Medina. Nos estamos viendo en el siguiente.